Hasta los años 40 se accedía a la iglesia mediante una rampa. A partir de ese momento se pensó que era mejor hacer esta escalinata y esta zona llana entre la misma y el templo. Para poderlo lograr se tuvo que hacer un muro de contención para poder soportar este aterrazamiento. Nadie sabía entonces que el suelo que hay debajo de la iglesia es impermeable. Por tanto, la escorrentía subterránea, que hasta este momento fluía por la pendiente, queda ahora estancada por este muro y da lugar a los problemas de humedad que ahora veréis. La humedad ha hecho saltar el zócalo. Hasta aquí arriba han llegado las humedades. Los daños en este altar son también cuantiosos y todos son por la humedad. Ha llegado hasta aquí. Esta iglesia contiene una joya artística de finales del siglo XVIII, pendiente de ser declarada BIC. Aquí San Vicente pintado por Camarón.